gracias. Muy buenas tardes a todos. Un privilegio para mí acompañarlos en este encuentro nacional de Coparmex, donde haremos un balance, diálogo sobre lo sucedido a la mitad del camino del actual sexenio, sus logros, sus avances, sus pendientes, sus riesgos, amenazas, retrocesos, si los existen, desde el punto de vista de nuestros invitados, y los pendientes y las posibilidades. Un privilegio estar aquí, gracias a Valentín por la invitación, pero un doble privilegio por el nivel de los panelistas, de los conferencistas, de los intelectuales que hoy nos acompañan. Javier Tello Díaz y Luis de la Calle, dos referentes en la reflexión cotidiana del acontecer nacional, hombres que están dando el debate de manera permanente y que nos ayudan a entender lo que estamos viviendo. Así que para mí es por eso un honor poder darles la palabra y en la medida de lo posible contrastar sus puntos de vista frente a la pregunta que hoy nos hacemos. ¿Qué tanto se ha avanzado en el actual gobierno? ¿Cuáles son sus logros? ¿Existen desafíos? ¿Existen amenazas? ¿Existen retrocesos? ¿Hay preocupaciones? Es un gusto iniciar con el maestro Javier Tello Díaz. Él es filósofo, economista, con estudios de maestría y doctorado en ciencia política, trabajó en la Presidencia de la República, trabajó en la Cancillería y desde hace 12 años es una voz fundamental en la hora de opinar que conduce el maestro Leo Zuckerman. Así que bienvenido, maestro Javier Tello Díaz, y le planteo, tiene usted 10 minutos para hacer un balance. Es poco tiempo, pero bueno, ahí está el balance sobre qué tanto hay logros, cuáles son los logros, estamos frente a riesgos, retrocesos, existen amenazas y los pendientes y las posibilidades en el resto del sexenio. Adelante, maestro. Muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias a Coparmex por esta invitación. Encantado de estar aquí compartiendo este panel con Ivonne y con Luis y con todos ustedes. Voy a estructurar mis comentarios iniciales precisamente alrededor de los temas señalados. Abriré con algunas breves palabras sobre el balance de estos primeros 3 años. Luego hablaré sobre algunos de los peligros que yo veo y cerraré con algunas conclusiones. Empiezo con el balance. Y lo normal a la hora de hacer balances es presentar listas de lo bueno, lo malo y lo feo. Y todos las tenemos, esas listas de lo bueno, lo malo y lo feo. Pero queda claro también que por lo general esas listas suelen ser bastante subjetivas y lo que cae en el apartado de lo bueno en una lista termina en el apartado de lo malo o lo feo en la lista de otra persona. En ese sentido, más que darles mis listas de lo bueno, lo malo y lo feo, me gustaría hablar de ciertas dinámicas y en particular de una dinámica que creo se ha dado a lo largo de estos primeros 3 años y que se seguirá dando en el resto del sexenio, y creo que es una dinámica importante en sí misma, pero además relevante rumbo a la elección presidencial de 2024. Y esa dinámica tiene que ver con el nivel de aprobación del presidente López Obrador. Es un nivel de aprobación alto. Hoy por hoy de alrededor de 62%. Partamos del hecho, que creo que no es tan debatible, pero partamos del hecho de que no ha habido buenos resultados estos primeros 3 años. Muchos argumentarían que incluso no solamente no ha habido buenos resultados, sino que de plano los resultados han sido malos, pésimos, incluso algunos argumentarían. Pero partamos de ese supuesto, entonces surge la inevitable enigma de por qué después de 3 años de malos resultados, el nivel de aprobación del presidente es tan alto.
Es una pregunta importante por varias razones. Primero, porque en función de si se mantiene o no se mantiene ese nivel de aprobación, podrá controlar más o menos el proceso sucesorio dentro de Morena, el presidente rumbo a 2024. También en función de si se mantiene o no se mantiene alto su nivel de aprobación, logrará mantener la unidad de Morena rumbo a 2024. Y también es importante entender qué es lo que está detrás de ese alto nivel de aprobación para la oposición, para que pueda desarrollar una estrategia rumbo a 2024 en función de si se mantiene o no se mantiene ese alto nivel de aprobación. Creo que hay varias explicaciones que uno escucha siempre cuando se habla del nivel de aprobación del presidente. Hay quien piensa que detrás de ese alto nivel de aprobación lo que hay es engaño, mentiras. Es un presidente que engaña y que le miente a la gente y con éxito y por lo tanto mantiene un alto nivel de aprobación. Otro argumento es que se trata más bien de demagogia, que es distinto al engaño. Aquí de lo que se trata es de manipular con el discurso, a través de las emociones a la gente, y que esa demagogia es lo que en buena parte explica el alto nivel de aprobación. Otra hipótesis es que se trata de carisma, no es tanto lo que dice, no es tanto el engaño o la demagogia, sino hay un tema de química ahí, es alguien que conecta con la gente, y esa conexión a nivel más emocional que racional es lo que explica el alto nivel de aprobación. Otra hipótesis es que no hay oposición, y al no haber oposición, inevitablemente la gente sigue apoyando al presidente y a su proyecto porque no ven alternativa, y mientras no hay alternativa, pues la gente se queda con el presidente, sobre todo en un país tan presidencialista como México. Hay quien piensa que la dinámica es más psicológica, más que emotiva o racional, y que tiene que ver con la esperanza. La gente tiene todavía la esperanza y mantiene la esperanza porque la esperanza es lo último que muere, en que esto igual tarde o temprano dará resultados. Esas son las principales hipótesis que uno escucha allá afuera de por qué es alto el nivel de aprobación, y sin duda no solamente no se excluyen, sino que incluso bien se podrían complementar, y probablemente todas tengan algo de verdad. Sin embargo, yo creo que esas explicaciones son insuficientes y dejan fuera dos temas que yo creo que son fundamentales para entender el alto nivel de aprobación del presidente. Esas dos variables tienen que ver con dignidad y con moralidad. Me explico. Lo que explica el éxito de la democracia en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial son dos cosas. Uno, da resultados materiales, es decir, crecimiento y una cierta repartición de ese crecimiento. Y segundo, ha dado dignidad. ¿Qué significa eso? La sensación entre la ciudadanía de que su voz y su voto cuentan. Hay un trato digno al ciudadano por parte de la autoridad, por parte de la burocracia, por parte del gobierno. Esas dos cosas es lo que han hecho que funcione con enorme legitimidad la democracia en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, yo diría que ambas cosas son igual de importantes. Y si bien en México en estos primeros 3 años no ha habido resultados materiales, lo que sí ha dado López Obrador, creo yo, es dignidad, es decir, la sensación entre un amplio sector de la población de que el presidente está de su lado, el presidente los escucha, el presidente los entiende, el presidente los conoce, el presidente los defiende, y todo eso es sumamente potente e independiente de los resultados, porque esa sensación de que está de mi lado, habla por mí, perdón, de repente se va la luz, habla por mí, voy a tener que hacer eso periódicamente, esa sensación de que el presidente está de mi lado, por primera vez en su vida y tal vez por primera vez en décadas, para un importante sector de la población, es sumamente potente e, insisto, e independiente de los resultados. La otra variable es moralidad. Y la moralidad aquí tiene que ver con la sensación también entre un amplio sector de la población de que el presidente, moralmente hablando, está del lado correcto, tanto él en lo personal, como líder, como sus políticas públicas. Y eso también independientemente de los resultados concretos materiales. Y yo diría que esas dos cosas, dignidad y moralidad,
es lo que en buena parte explican, sin duda junto con esos otros factores que mencioné, el alto nivel de aprobación del presidente. Y la pregunta es cómo evoluciona esto hacia adelante. ¿Se mantiene o no se mantiene? Y no solamente si se mantiene o no se mantiene, sino además la segunda pregunta es si va a poder traducir el presidente ese alto nivel de aprobación en votos para Morena en 2024, dado que él no será el candidato, dado que él no estará en la boleta. Mi impresión es que sí se va a mantener, precisamente porque seguirá ese tema de dignidad y ese tema de moralidad, que es algo que maneja muy bien el presidente, que sabe usar y que es muy real. Eso va a seguir, creo yo, independientemente de los resultados concretos materiales. Lo que se ve más complicado es que logre traducir ese alto nivel de aprobación en votos para Morena, sea quien sea el candidato. Creo que el presidente está consciente de ello y necesita desarrollar una estrategia para precisamente lograr traducir ese alto nivel de aprobación en votos para Morena. Y precisamente una de las razones por las cuales, por lo menos yo creo que su candidata es Sheinbaum, tiene que ver con la sensación por parte del presidente que es a Sheinbaum a quien mejor le puede transferir su alto nivel de aprobación, a diferencia de Marcelo Ebrard o Monreal, etc. Es a quien más fácil va a poder transferirle su alto nivel de aprobación y convertirlos en votos para Morena. ¿Qué decir? Por cierto, esto es un enorme reto para la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición, o buena parte de la oposición desde el día 1, parece haber operado bajo la premisa de que tarde o temprano la realidad va a alcanzar al presidente. Y lo único que había que hacer era esperar a que la realidad alcanzara al presidente. No va a dar resultados y tarde o temprano la falta de resultados hará que caiga su nivel de aprobación y hará más fácil vencerlo y vencer a Morena en 2024. Creo que esa visión es equivocada en el sentido que pierde de vista los resultados no materiales, dignidad y moralidad, que son sumamente importantes para mucha gente y que mantienen ese alto nivel de aprobación. Entonces creo que ahí la oposición tiene un reto respecto a qué hacer en esos dos temas de dignidad y moralidad. Respecto a las amenazas, me temo tristemente que yo veo varias, pero me enfocaré en uno que tiene que ver con democracia y nuestra democracia en México. Creo que aquí el reto es doble. Por un lado está la visión que tiene el presidente de la democracia, que representa creo que un reto para nosotros, y por el otro lado está la falta de oposición. Sin oposición no hay democracia y tristemente nuestra oposición está muy, muy desdibujada. Me enfoco nada más en la parte de López Obrador y su visión de democracia y dejo para otro momento el tema de la oposición. AMLO, creo yo, tiene una visión de democracia radical. ¿Qué significa eso? Significa que él cree que debe de empoderarse a la mayoría. La mayoría debe de tener más poder y un mayor alcance. ¿Qué significa eso? Que hay que disminuir los contrapesos a esa mayoría. ¿Cuáles son esos contrapesos? De todo tipo. Entes autónomos, la división de poderes, el poder legislativo, el poder judicial, un sistema federal, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación. Todos esos grupos, instituciones, entes, limitan el poder de la mayoría. Y así está diseñado nuestro sistema democrático liberal. Y sin embargo, él cree que hay que reequilibrarlo y empoderar más a la mayoría. Y para ello hay que enfrentar a estas otras instituciones. Y la manera en que lo está haciendo es a través de una estrategia cesarista, que significa concentrar poder en la presidencia, darle legitimidad a la presidencia a través de un vínculo directo con la gente, que ha logrado, y por eso su alto nivel de aprobación, y con ese poder y esa legitimidad, enfrentar a estos distintos poderes. Creo que ese reequilibrio que está tratando de hacer el presidente se puede hacer dentro de márgenes razonables. El problema, creo yo, es que muy seguido el presidente se acerca demasiado a esos márgenes, incluso de vez en cuando cruza una que otra rayita. Y si eso se da de manera repetida y constante, pues obviamente se pone en peligro el sistema democrático. Yo creo que esa es una de las principales amenazas que enfrentamos y que seguiremos enfrentando hacia adelante. Concluyo brevemente con una observación
que creo que es muy importante estar conscientes todos como mexicanos de qué es lo que estamos debatiendo cuando debatimos sobre López Obrador. Porque caray, si debatimos sobre López Obrador todos, todo el tiempo. Pero creo que es importante estar conscientes de qué es de lo que estamos discutiendo, porque creo que estamos discutiendo, en el fondo, de cosas muy importantes que van mucho más allá de López Obrador y su proyecto. Creo que cuando discutimos sobre López Obrador, estamos discutiendo la transición a la democracia de 2000. ¿Cómo fue exitosa, fue completa, quedó trunca? Parte de la discusión cuando discutimos de López Obrador tiene que ver con esa discusión. Parte de lo que discutimos cuando discutimos sobre López Obrador es sobre la calidad de nuestra democracia. Es demasiado elitista, es demasiado democrática, es fraudulenta, hay demasiado dinero por debajo de la mesa. Parte de lo que discutimos, insisto, cuando discutimos sobre López Obrador es sobre esa calidad de la democracia. Parte de lo que discutimos cuando discutimos sobre López Obrador es sobre nuestro modelo de desarrollo, el que se adoptó a partir de mediados de los 80s, vamos a llamarlo neoliberal. ¿Es el correcto, no es el correcto? ¿Necesita ajustes, no necesita ajustes? ¿En qué funcionó, en qué no funcionó? Si no funcionó, ¿qué modelos alternativos hay? ¿Cuáles son? ¿Qué ventajas tienes? ¿Qué desventajas tiene? Eso también se discute cuando se discute sobre López Obrador. También discutimos sobre nacionalismo cuando discutimos sobre López Obrador. Sobre la identidad de ser mexicano. ¿Qué significa ser mexicano? Obviamente tiene que ver con el mestizaje, pero los componentes del mestizaje son complejos. ¿Qué parte destaca más, destaca menos? ¿Cuál hay que volver a rescatar, etcétera? También cuando discutimos sobre López Obrador, discutimos sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado, desde la conquista, la revolución, la independencia, el régimen del PRI, los gobiernos panistas. Es un constante debate sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia. También cuando discutimos sobre López Obrador, lo que estamos discutiendo tiene que ver con deudas ancestrales que tenemos con ciertos grupos como indígenas, comunidades indígenas, con el sur-sureste del país, con las mujeres, en fin, con distintos grupos. También cuando discutimos sobre López Obrador, lo que discutimos es sobre el rol de México en el mundo. En fin, son muchas cosas las que están de fondo detrás de la discusión alrededor de López Obrador. En cierto sentido, la sacudida que nos da es una sacudida que provoca estos debates. Y mi argumento sería que aprovechemos esa sacudida para realmente discutir todo esto, que son cosas que se están discutiendo en todas las democracias de Occidente y no solamente en México. En cierto sentido, López Obrador es una excusa para discutir estas cosas que son temas de fondo que necesitamos discutir y que creo que no habíamos tocado durante un buen rato. Y en este proceso es fundamental tener estas discusiones, escuchando al otro, escuchando distintas posturas. Por lo pronto, por ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Javier Tello Díaz, por sus reflexiones. Tendremos la oportunidad de retomarlas y contrastarlas con nuestro siguiente invitado, Luis de la Calle. Él fue subsecretario de Economía, estuvo al frente de la negociación de diversos tratados, fue ministro de Asuntos Comerciales de nuestra embajada en Estados Unidos y podemos leerlo semanalmente en El Universal, sus reflexiones, sus libros muy importantes sobre la noción de la clase media en México y recientemente el valor de la extorsión en la economía. Bienvenido, maestro Luis de la Calle. Adelante, es su turno. Muchas gracias, Ivonne, por la presentación. Agradezco, por supuesto, a Valentín, a Pepe Medina Mora, a Coparmex por la muy generosa invitación que me han hecho de conversar con ustedes. Y bueno, sobre todo, me honra mucho compartir este panel con mi buen amigo Javier Tello, que pues ya lo pudimos ver, es un analista de una gran objetividad desde mi punto de vista y de también profundidad. Yo sobre los primeros 3 años del gobierno les haría la siguiente reflexión. La historia nos ha enseñado en México
que a los presidentes se les debe juzgar una vez que han terminado sus sexenios y con frecuencia un tiempo después, para tener un poco de perspectiva. El desarrollo es un proceso complejo, es un proceso de largo plazo y es un proceso que requiere de la voluntad de desarrollarse. México es un país que tiene una enorme diversidad geográfica, regional, cultural, racial incluso, social, socioeconómica, etcétera, y que por lo tanto el descubrimiento del tipo de país por el que queremos optar debe ser resultado de un proceso. Y desde mi punto de vista, ese proceso requiere como condición fundamental de la democracia. O sea, en México vamos a terminar convergiendo sobre un modelo de qué tipo de país queremos ser, después de haber tomado en cuenta las opiniones, los puntos de vista, las necesidades y las aspiraciones de los distintos grupos que conforman lo que conocemos como México. Porque México, digamos, México es una abstracción. México es el conjunto de los mexicanos en el territorio nacional y cada uno de nosotros puede tener un punto de vista distinto. Si el principal obstáculo para el desarrollo de México y para tener un desarrollo incluyente y, como decía Javier, moral del país, tiene que estar basado en la descentralización y tiene que estar basado en la democracia. El autoritarismo en México, lo hemos probado en el pasado, nos produce periféricos llenos de curvas, que no representan los intereses de las mayorías, sino que privilegian los intereses de algunos que tienen acceso a los privilegios y nos aleja de crear una sociedad basada en los derechos para todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona que es difícil de explicar porque es un populista conservador. No digo lo populista como de una manera peyorativa. Él mismo se ha puesto esa etiqueta cuando dice: si populismo quiere decir estar a favor del pueblo, anótenme como populista. En lo que él no estaría de acuerdo es en ponerle la etiqueta de conservador. Pero López Obrador tiene en su forma de ver el mundo ciertos aspectos que son mucho más cercanos al conservadurismo que a una visión liberal del mundo. Una manera simple para tratar de entender la psicología económica del presidente es pensar en su cerebro económico como si tuviera 3 segmentos. El segmento número 1, muy arraigado, que influye tremendamente en su forma de ver México y el mundo, es el que yo lo etiquetaría hidrocarburos. El presidente piensa que un sector hidrocarburos exitoso debe ser la locomotora de la economía nacional y la fuente de recursos para sus prioridades en el ámbito de los programas sociales y el desarrollo de la infraestructura para desarrollar aquellas regiones del país que no han podido ser desarrolladas. Es muy arraigado, está basado, digamos, en el nacionalismo revolucionario y es muy difícil cambiar la posición del presidente en esa materia. Por eso, la reforma constitucional en materia de energía propuesta recientemente, y por eso la inclinación a la rectoría económica del Estado basada en la rectoría económica del sector energético. Es una visión un poco antigua en el sentido de que la economía mexicana hoy en día tiene un nivel de complejidad que es mucho mayor, mucho más profundo de lo que se piensa y por lo que utilizar al sector energético como locomotor de la economía nacional pues es insuficiente desde el punto de vista del tamaño y desde el punto de vista de la diversificación económica que tiene hoy México hoy en día. Pero esto influye mucho en la política económica del presidente de la República. El segundo segmento es algo que yo le llamaría utilidades razonables. El presidente tiene una visión que tiene cierta razón, obviamente, de que las utilidades generalmente en México son producto de la corrupción o de la suerte.
pero no son producto ni de la inversión, ni de la creatividad, ni de la innovación, ni del compromiso empresarial por satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechar las oportunidades de mercado que existan y que se den. Las utilidades a las que más tirria le tiene el presidente son las utilidades que se hacen con respecto a contratos con el gobierno. Si tú te encuentras en un sector relacionado con el nacionalismo revolucionario energético y además consigues generar utilidades a través de contratos con el gobierno, pues probablemente vas a aparecer en la mañanera como uno de los enemigos de la Cuarta Transformación. La renuencia a aceptar la legitimidad de las utilidades o la posibilidad de su legitimación le genera al presidente una agenda relativamente antiempresarial y contraria a la atracción de la inversión. Esta concepción del presidente, que es una concepción un poco de carácter cristiano, de una lectura pobrista del Evangelio, por decirlo de alguna manera, es también muy arraigada y muy profunda en la forma de pensar del presidente. Sin embargo, el presidente tiene un triángulo, un segmento adicional en su pensamiento económico que es conservador, que está relacionado con su aversión a los déficits y a la deuda pública. Y a la insistencia en balancear los libros de las finanzas públicas. Esto también es algo que el presidente tiene de una manera muy arraigada en su forma de pensar y es lo que lo ha llevado a proponer tener finanzas públicas relativamente sanas, un banco central relativamente independiente y a abrazar la integración comercial de América del Norte a través del Tratado de Libre Comercio durante su campaña y después el TEMEC durante la transición y ya como jefe de Estado, jefe de gobierno en México y con la visita que hoy hace a Washington e hizo el año pasado en el mes de junio con el presidente Trump en la Casa Blanca. Esta obsesión con las finanzas públicas sanas está relacionada, creo yo, con una visión, quizás desde chico, por su experiencia en Villahermosa, pero también está relacionada con el hecho de que el presidente interpreta, y creo que de manera correcta, que la conquista de la tecnocracia en el tiempo de los gobiernos del PRI fue el resultado de la inestabilidad macroeconómica. Fue la inestabilidad macroeconómica la que le permitió a los tecnócratas apoderarse desde su punto de vista del sistema político mexicano y de ofrecer un programa de reestructuración de la economía que él etiqueta como neoliberalismo. Y no solamente eso, el presidente también sabe que las fluctuaciones del tipo de cambio son o fueron en una época una de las principales razones que destruyeron la credibilidad de los gobiernos y devaluaban no solamente el peso, sino también a la presidencia de la República. Entonces el presidente tiene, digamos, una aversión a tasas altas de inflación, a posibles devaluaciones del peso, por las consecuencias político-electorales que tiene esos acontecimientos y por, adicionalmente, el impacto que tiene en regresarle a la tecnocracia el mango de la sartén. Entonces, el presidente de la República sabe, por ejemplo, que hoy en día él es presidente en mucho debido a que el peso, el tipo de cambio pasó en tiempos de Enrique Peña Nieto de 12 a 20 pesos por dólar, una de las devaluaciones más importantes de la historia reciente de México, que la clase media, a la que la clase media tuvo una reacción negativa cuando esa devaluación ocurrió y se reflejó en las urnas en 2018. Este tercer segmento del presidente es compensatorio de los otros dos que son un poco ideológicamente más extremos, si a ustedes les gusta la presentación. En los primeros 3 años del presidente López Obrador ha tenido él relativa suerte
desde el punto de vista que la política monetaria de Estados Unidos ha sido relativamente laxa, con excesiva liquidez en los mercados internacionales, y esa excesiva liquidez ha producido un fenómeno en el que las decisiones de política económica contrarias a la competitividad que ha anunciado o ha promovido el presidente de la República no se han reflejado en devaluaciones del tipo de cambio. Por eso acabó saliendo Poncho Romo de Presidencia de la República, porque el argumento que hacía Poncho Romo y su equipo al presidente, señor presidente, no vaya usted a decir esas cosas o a proponer estas reformas porque le va a provocar una devaluación del tipo de cambio. El presidente aprendió, después de la cancelación del aeropuerto, que las devaluaciones del tipo de cambio podían ser temporales, porque Estados Unidos cambió su política monetaria precisamente en diciembre de 2018. Y por lo tanto, los errores de política económica, si los podemos clasificar de esa manera, se convertían en devaluaciones muy temporales, a veces solamente de horas, y después en una revaluación, una relativa estabilidad del peso mexicano. ¿Cuáles son los riesgos para los próximos 3 años que yo veo en el ámbito del gobierno del presidente López Obrador? Bueno, yo señalaría, hay más, pero señalaría yo 3. El primero de ellos es la inflación. La inflación es probablemente el principal reto económico que tiene el país en los próximos años, y no solamente la inflación en México, sino la inflación proveniente de Estados Unidos. ¿Por qué la inflación es un tema de una enorme importancia? Porque una tasa relativamente elevada de inflación en los próximos meses y años va a producir un cambio en la política monetaria de Estados Unidos. Y el cambio en la política monetaria de Estados Unidos se va a dar en conjunción con los déficits de finanzas públicos más grandes durante el gobierno del presidente López Obrador. Lo que ocasionó la devaluación del peso de 12 a 20 a partir de 2014 fue la conjunción de un cambio en la dirección de la política monetaria de Estados Unidos hacia una política menos laxa, al mismo tiempo que la política del Banco de México era ser más laxa, con déficits del sector público, con Luis Videgaray históricamente relativamente grandes, de más o menos 3.5% del PIB durante 3 años. Bueno, en los siguientes 3 años, el segundo fuente de riesgo para México van a ser precisamente las finanzas públicas, donde no vamos a ver incrementos de los impuestos, porque el presidente tiene una agenda electoral importante que le impide elevarlos. Entonces no es que vayan a subir los impuestos, pero subirá, digamos, las auditorías del SAT para asegurar mayor recaudación. Vamos a tener también ciertos recortes en el gasto público, pero el gobierno va a enfrentarse con la pared de la imposibilidad de más recortes, porque en los programas que no son prioritarios para el presidente de la República ha habido ya muchos, y vamos a tener al final del día un mayor nivel de endeudamiento, lo que implica mayores déficits de finanzas públicas. Y esos déficits de finanzas públicas van a estar correlacionados con un relativo endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos, y eso puede poner en riesgo el tipo de cambio. El papel del Banco de México en ese contexto va a ser de una importancia mayúscula. Yo estoy de acuerdo con el economista de Estados Unidos, Larry Summers, que dice que vamos a tener inflación, pero en lo que no estoy de acuerdo con él es que la tasa de interés de Estados Unidos va a incrementarse de una manera muy significativa. Yo creo que el incremento de la tasa de interés va a ser menos importante de lo que está pensando Summers, más o menos 200, 300 puntos base en los próximos 2 años y no 500 puntos base. Pero ese incremento en las tasas de interés de Estados Unidos, mal manejado en México, podría ocasionar una devaluación del peso mexicano y un proceso de retroalimentación de precios a tipo de cambio. Ese es el segundo riesgo. La inflación es el primero, el segundo es el finanzas públicas. Y el tercero, en este coincido plenamente con Javier Tello, es la suerte de la democracia.
La gran pregunta que tenemos todos en la cabeza es si el presidente va a fortalecer sus credenciales democráticas, aún corriendo el riesgo de que el resultado electoral sea contrario a la consolidación de la Cuarta Transformación. El presidente nos ha insistido muchas veces que la Cuarta Transformación tiene dos características, una que es profunda y dos que es irreversible. La irreversibilidad de la Cuarta Transformación tiene un gusto, un sabor antidemocrático, porque son los mexicanos, a través del ejercicio del voto, los que deben decidir la inclinación ideológica de un gobierno y no, digamos, el gobierno que asuma que vamos a tener un solo posible modelo de desarrollo hacia adelante. Entonces, el fortalecimiento, necesitamos que la elección de 2024 sea una elección competida y que sea una elección no disputada y cuyos resultados sean respetados. Entonces, digamos, sí hay un cierto riesgo de la tentación de asegurar la permanencia de la Cuarta Transformación, no respetando estrictamente el proceso democrático. Termino con una breve reflexión sobre la popularidad del presidente y las posibilidades de Morena en 2024. 100% de acuerdo con el análisis de Javier. Creo yo que hay dos aspectos económicos que también hacen relativamente popular al presidente. Uno de ellos es, el más importante, el incremento del salario promedio. Por cierto, Coparmex ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento de ese salario. El salario en México empezó a crecer en 2015, el salario real. Tuvo crecimientos en 15, 16, en 17 tuvo una tasa negativa por el gasolinazo, creció en 18, creció en 19, creció en 20 y está creciendo en 21. Entonces, digamos, esta serie de incrementos del salario real son quizá la principal explicación de la relativa popularidad del presidente de la República. Si el incremento del salario real se pone en riesgo por un proceso inflacionario acelerado o por falta de crecimiento que empiece a cambiar las condiciones estructurales en materia salarial, podríamos tener un escenario quizá un poco distinto. Y la otra cosa que es muy importante es la relativa estabilidad del tipo de cambio. Las clases medias que votaron en contra de Morena el 6 de junio no fueron una ola, pero sí fueron relativamente importantes. Si hubiera una devaluación importante del peso mexicano de aquí a 2024, el voto mayoritario de la clase media podría ser suficiente para que Morena no pudiera asegurar la victoria que hoy en día uno, si tuviera que apostar, apostaría a favor de Morena. Y por lo tanto, creo yo que el presidente, si va a convertirse en el gran elector, yo creo que esa es una pregunta todavía abierta. Desde mi punto de vista sería muy triste que así lo fuera, porque eso implicaría un regreso al modelo presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Pero digamos, si el presidente pudiera escoger, creo que va a escoger a el candidato o la candidata con dos criterios. Criterio número 1, que pueda ganar. Criterio número 2, que esa persona sea fiel a los principios de la Cuarta Transformación. Aquí me detengo, Ivonne, muchas gracias por su muy amable invitación y encantado de dialogar con Javier y con el público sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias, Luis de la Calle. Gracias a Javier Tello. Vamos a tratar de dialogar con estas perspectivas que nos han dado, que de alguna manera convergen en este riesgo de la democracia, pero vamos a dejar eso para el final. Me gustaría empezar con lo que también es una coincidencia con diferentes palabras, términos y visiones, pero estamos, dice el maestro Javier Tello, ante una sacudida. Aprovechémosla, esta sacudida que tiene que ver con altos niveles de popularidad, un presidente que retribuye dignidad frente a una rabia, podríamos decir, que es mundial y que tarde o temprano debía tener un cauce, y en el caso de México lo encuentra con el presidente López Obrador.
habla el maestro Luis de la Calle de este populismo conservador, pero que también estaría sujeto en sus resultados, no solo al final del sexenio y un poquito después, dice el maestro Luis de la Calle, sino también sujeto a vaivenes globales, a la economía global y en este caso a Estados Unidos en particular. Me gustaría comentarles a nuestros ponentes que tenemos el privilegio de contar esta mañana aquí con el doctor Ángel Gurría y compartirles parte de lo que él decía en su intervención para conocer su punto de vista y continuar profundizando con lo que nos han planteado. Decía el doctor Gurría, donde hay 50% de pobreza, como en el caso de México, no puede dejarse que la gente se defienda sola. El Estado debe actuar. Si estamos frente a un presidente con altos niveles de popularidad, que ha sacudido al país, que tiene en su discurso a la desigualdad como una oferta que la va a revertir, pregunto, ¿estamos ante un modelo, ante una fórmula mexicana para construir respuestas frente a este rezago de este 50%? ¿Cuál sería la evaluación que ustedes tienen de lo que se ha hecho en este primer tramo sexenal frente al desafío que, como diagnóstico, pues lo han compartido otros presidentes? Adelante, maestro Javier Tello. En efecto, yo coincido en la necesidad de que el Estado actúe en el tema del combate a la pobreza. El tipo de problema y el tamaño de problema hace necesario algún tipo de intervención por parte del Estado. Eso, junto con la pandemia y la crisis económica provocado por la pandemia, uno hubiera pensado que era el contexto ideal para que se metiera más el Estado a hacer más cosas, por lo menos en la coyuntura. Y uno hubiera pensado que López Obrador, el presidente López Obrador, porque muchos lo piensan estatista, hubiera aprovechado precisamente, por un lado, la realidad de esa pobreza y la coyuntura de la pandemia y la crisis económica para darle un mayor rol al Estado. Y la sorpresa para muchos fue que alguien que se dice es estatista y muchos lo piensan estatista, no haya aprovechado ese momento. ¿Qué explica esa decisión por parte del gobierno? La verdad, bien a bien lo sabemos, pero creo que hay algunas hipótesis. Una de ellas ya medio la dijo Luis en su intervención, y tiene que ver con la idea fija del presidente respecto a las finanzas públicas y a un manejo relativamente ortodoxo de las finanzas públicas. Creo que esa es parte de la explicación. Esa es una idea muy fija en la cabeza del presidente y no quería endeudarse, no quería subir impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Dada esa visión, era poco probable que se diera esta mayor intervención. Otra de las razones, también ya medio la mencionó Luis, tiene que ver con los márgenes de maniobra de México como economía, como país, para enfrentar este tipo de cosas, y se argumenta que el margen de maniobra que tiene un país como México no es el que tiene un país como Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, y por eso también no vimos esa mayor intervención. Pero creo que hay otras explicaciones de por qué no hubo una mayor intervención por parte del Estado ahora en este contexto y dada esa realidad de pobreza. Una pobreza que sin duda iba a incrementarse como resultado de la pandemia y la crisis económica provocada por la pandemia. Creo que el estatismo de López Obrador es un estatismo no tecnocrático, como sería el estatismo de un socialdemócrata tradicional. Es un estatismo más moral, esta idea de que lo público y todo lo que es público es bueno y el resto es menos bueno. No voy a decir malo, pero es menos bueno. ¿Qué es el resto? El sector privado,
el sector no lucrativo, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Privilegia lo público y eso es parte de lo que lo hace un estatista. También creo que otra razón, más que una idea de un Estado más grandote o que interviene más, etcétera, creo que otra de las razones por las cuales no intervino es que también cree profundamente en la austeridad como un fin en sí mismo. Sin duda ha sido un medio para obtener recursos para sus proyectos, pero además cree en la austeridad como un fin en sí mismo. Hay esta idea republicana de que una vida se vive mejor en austeridad y que es una mejor vida siendo una vida austera, con 2 pares de zapatos, no 20, con un cochecito, no un cochezote y menos 5 cochezotes. Y lo mismo para el Estado. Un Estado austero es un Estado más correcto. Cree en esa austeridad. Creo que esa es otra razón que explica el por qué no intervino más el gobierno. Y finalmente yo diría que él cree que sí intervino. Es decir, muchos de los recursos que se ahorró a través de sus recortes y de su austeridad, los dirigió a sus programas sociales. Y en ese sentido sospecho que él cree que sí intervino para tratar de ayudar a esa gente, para combatir la pobreza. Y solamente terminaría diciendo que algo importante de este gobierno, y yo diría novedoso de este gobierno, y creo que positivo desde mi punto de vista, es que vincula desigualdad con pobreza. Todos los gobiernos se preocupan por pobreza, y más en un país como México, de izquierda, de derecha, del centro, neoliberales, lo que sea. Hay una preocupación obvia por la pobreza en un país como México. Preocuparse por la desigualdad es una preocupación distinta. Y yo diría que están vinculadas. Yo creo que la manera de combatir la pobreza es en parte combatiendo la desigualdad. ¿Sí? Entonces, un argumento sería que el presidente, en su cabeza, sí cree que al dirigir recursos a sus programas, que son los buenos, según el presidente, sí está combatiendo la pobreza y que además se está combatiendo esa pobreza atendiendo el tema de la desigualdad y corrigiendo, según él, un sistema que él dice está sesgado a favor de una élite, ¿no? Pero creo que es un tema interesante de por qué alguien que pensamos que es un estatista no aprovechó la coyuntura de la pandemia para meter más al Estado en la economía, darle un mayor rol al Estado en la economía y en general. Sí es un tema que creo que es necesario entender y explorar. Muchísimas gracias. Adelante, Luis de la Calle, con el mismo tema. Bueno, yo creo que ya lo decía un poco Javier, el presidente es un populista conservador y eso es lo que lo lleva a la austeridad y lo lleva a, digamos, no expandir el tamaño del Estado. Pero también está relacionado, creo yo, con el hecho de que el presidente tiene una fijación con la consolidación de la Cuarta Transformación y él pensaba que distraerse con el COVID iba a retrasar la implementación de la Cuarta Transformación y que la Cuarta Transformación por sí sola es suficiente para resolver los problemas más importantes, más acuciosos que tiene el país. Yo creo que el presidente, digamos, hace una contribución importante para México al recordarnos que el desarrollo pleno solamente es el desarrollo de todos y que es moralmente inaceptable tener un país donde tengamos regiones o segmentos o sectores de la sociedad mexicana que queden permanentemente rezagados y que por lo tanto es muy importante atender esos rezagos y solucionar la brecha que existe en México de desigualdad en muchos frentes. El problema es que muchas veces esto se plantea como si fuera una disyuntiva, como si tuviéramos que escoger entre una u otra cosa, cuando la realidad es precisamente la inversa. Lo que nos va a permitir cerrar las brechas y terminar con los rezagos es el éxito económico.
Hay una cosa que es sumamente curiosa. Ningún presidente en la historia reciente de México de los últimos 70 años ha dependido tanto el éxito de su sexenio en la recaudación del impuesto sobre la renta, sobre las utilidades de las empresas, como depende el presidente López Obrador. El petróleo hoy en día en México es plenamente insuficiente para apuntalar las necesidades que tiene el gobierno para sentar las bases y cerrar estos rezagos. En este año los ingresos petroleros van a representar más o menos 15% de los ingresos totales del país, y mientras que el impuesto sobre la renta a personas morales va a ser más o menos 18%, pero las personas morales también pagan obviamente IVA y también pagan, o a través de ellas se paga el impuesto sobre la renta en las nóminas, y también pagan IEPS. El éxito del sexenio del presidente López Obrador descansa en el éxito del sector privado, y aquí es un poco donde entra la contradicción de cómo impulsar una economía exitosa para, a través de esa economía exitosa, tener los suficientes recursos que nos permitan cerrar las brechas y terminar con los rezagos que dolorosamente tiene el país. Yo no lo veo como escoger una u otra, sino trabajar simultáneamente en ambas. Y creo que el presidente sí ha hecho una contribución muy importante en recordarnos la importancia que tiene eso. Creo que el problema del presidente reside más bien en el sentido de igualar corrupción, no solamente con desigualdad, como decía Javier, sino corrupción con neoliberalismo. Porque la historia también nos ha enseñado que a menor neoliberalismo, en el sentido de libertad en los mercados, corresponde siempre mayor corrupción. Y a menor democracia y mayor centralización, corresponde también mayor exclusión, porque en un régimen no democrático acaban ganando aquellos que tienen acceso, y también resulta en mayor corrupción, porque la corrupción se convierte en el mecanismo para mantener el poder. Entonces, en México vamos a tener una economía más incluyente que nos permita cerrar más brechas en la medida en la que sea, uno, exitosa, y dos, sea descentralizada. Cambio de régimen, porque me parece muy importante el término de inclusión, que finalmente es lo que está convocando a este encuentro nacional de Coparmex. Y ambos coinciden en que hay un riesgo para la democracia, y frente a ese riesgo, pregunto, ¿estamos ante un cambio de régimen o solamente es que el presidente López Obrador ha tenido un éxito rotundo en colocar en el centro de la conversación su noción de corrupción, como bien lo describe el maestro Luis de la Calle, equiparándolo a neoliberalismo, y su noción de combate a la desigualdad, que es una atención con transferencias muy particulares hacia los sectores más vulnerables? ¿Estamos frente a una posibilidad de cambio de régimen o es solo que la conversación pública se ha cambiado y ha ganado ya esa batalla, desplazando incluso la democracia? Las últimas ya, creo que encuestas del INEGI hablaban de posibilidad de un alto porcentaje de mexicanos que decía: yo sacrifico la democracia si hay resultados. Pregunto si estamos ante ese éxito de comunicación o si estamos ante atisbos de un cambio de régimen. Javier Tey. Tema complicado, todo depende mucho cómo se vayan definiendo las cosas. Creo que el presidente, sin lugar a duda, está a favor de un cambio de régimen, si por el régimen que quiere cambiar entendemos el llamado régimen de la transición. Es decir, a partir de, cada quien tiene una fecha de inicio distinta, 68, 88, 97, pero se empieza a dar a finales del siglo XX en México un proceso de cambio-transición, y el modelo que se va creando
es un modelo de democracia liberal, representativa, constitucional, que va de la mano con una economía de mercado, llamémosle de tipo neoliberal. Ese modelo es el que cuestiona López Obrador. Y cuestiona distintos componentes de ese modelo. Y quiere un cambio de régimen, si por ello se entiende, cambiar ese modelo, que él siente, piensa, opina, que es un modelo que no ha funcionado, que es un modelo que generó simulación, que es un modelo que resultó ser sumamente elitista. Es decir, que esa transición a la democracia fue una transición incompleta y que lo que generó fue una democracia a medias, un liberalismo de un cierto tipo, una economía de mercado de un cierto tipo, etcétera, etcétera. Es decir, por eso mi argumento de que lo que se discute cuando se discute sobre López Obrador son temas de fondo y importantes, ¿no? Tuvimos una transición, tuvimos la que tuvimos, fue exitosa, no fue exitosa, en qué sí, en qué no, qué falta por hacer, dónde se quedó estancada. Creo que es innegable que fue una transición a la democracia que produjo una democracia muy elitista de la cual se sentían excluidas muchísima gente. Creo que eso es indudable. Creo que en efecto fue una transición a la democracia que no cuestionó el modelo de desarrollo, y tal vez con razón, o sea, en este momento no quiero tomar partido, pero en ningún momento se cuestionó el modelo adoptado a partir de mediados de los 80. Hombre, claro que obvio, algunos lo criticaban y señalaban la necesidad de ciertos ajustes, etcétera, etcétera, pero en general el modelo no fue cuestionado, no se debatió para nada. Y lo que viene a hacer López Obrador es a cuestionar todo eso y a ofrecer una alternativa. Me queda claro que su alternativa no es la única alternativa a ese modelo. Ni la parte política, ni la parte económica de ese modelo del régimen de transición. Y creo que en esas estamos. Creo que el reto de la oposición rumbo a 2024 y el reto que tenemos todos los mexicanos, no solamente rumbo a 2024, sino más allá, es tener esta discusión sobre nuestra democracia y el régimen de la transición, funcionó o no funcionó, por qué sí, por qué no, en qué sí, en qué no, sobre nuestro modelo de desarrollo, ya lo decía Luis, la necesidad de que sea un desarrollo inclusivo. Coincido en que ello implica que la economía sea exitosa. Lo que no queda del todo claro es cómo se logra ese éxito. Queda claro que se necesita inversión privada, esta economía no crece sin inversión privada, eso le queda clarísimo al presidente. La disputa que tiene con el sector privado no es esa, la disputa es que él quiere que se dé esa inversión privado dentro de su modelo, bajo sus reglas. Y el sector privado, o buena parte de ello, pues no le gusta ni el modelo ni las reglas. Y ahí estamos, y ahí seguimos. ¿No? Hay quien cree que se necesita crecer para poder distribuir, pero primero hay que crecer. Hay quien cree que no, que hay que distribuir para poder crecer, y que ese tipo de crecimiento es el que queremos, un crecimiento más inclusivo. En fin, estos son los debates a los que nos obliga el propuesto cambio de régimen de López Obrador. No es su agenda. Me queda claro que él se la quiere apropiar y la quiere controlar, pero son temas, insisto, de fondo, y además son temas que se están discutiendo en todos lados, donde no existe López Obrador. No los discutamos solamente en los términos en los que los quiere discutir el presidente. Obviamente hay que discutirlo con el presidente, pues el presidente representa el partido mayoritario, etcétera, etcétera. Será una de las voces principales en este debate, es una de las voces principales en este debate. Lo que yo diría es que en todo caso, hoy por hoy, por lo menos estos primeros 3 años, ha sido casi la única voz, y se han escuchado muy pocas voces con propuestas concretas, distintas. Lo que hay son muchos argumentos puntuales, que si la refinería de Dos Bocas no es financieramente viable, que si el Tren Maya no va a funcionar, que si fue un error cancelar el aeropuerto de Texcoco. Buenos argumentos, sin duda, muchos de ellos, pero son argumentos sueltos. Lo que se necesita es encontrar una narrativa que los englobe, ¿sí? Y que les dé un sentido y una dirección.
porque como argumentos puntuales es una postura reactiva y crítica al gobierno que no es suficiente, creo yo, y menos rumbo a una elección presidencial. Maestro de la Calle. Sí, bueno, yo no estoy plenamente de acuerdo con esta idea que sale en varias encuestas de que hay un rechazo a la democracia, que los mexicanos tenemos cada vez menos aprecio por la democracia, porque cuando uno lee las encuestas se da cuenta que lo que está diciendo la gente, no estoy conforme porque no me siento representado o porque no veo cómo yo puedo participar más. Pero cuando uno piensa que no está representado o que quiere participar más, quiere decir que quiere más democracia, no menos democracia. O sea, un modelo de centralización del poder tlatoanista implica, por definición, menor democracia y menor participación y menor representación. Entonces yo creo que está mal formulado este esquema de que la gente está rechazando la democracia. Lo que está rechazando es el hecho de que no se siente representado y por eso, como bien decía Javier, la dignidad es un aspecto tan importante que el presidente López Obrador ha sabido inteligentemente capturar. Ahora, yo creo que México se encuentra en el proceso de tomar la decisión si queremos convertirnos en un país desarrollado. Y ese proceso es un proceso muy complejo, porque somos una sociedad muy desigual y con muchos retos, pero también al mismo tiempo con enormes oportunidades. Y en ese tránsito a escoger si queremos ser un país desarrollado, es inevitable y además es necesario pasar por etapas. A una le podemos llamar neoliberalismo, si ustedes gustan, y a otra le podemos llamar un modelo socialdemócrata o una opción populista o populista conservador como el presidente López Obrador. O sea, para México creo que sería imposible imaginar un México próspero sin haber tenido en el camino una sacudida, un cuestionamiento, un espejo como el que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, si terminamos este sexenio con 4 características, creo que el sexenio podría ser calificado como relativamente exitoso. Característica número 1, finanzas públicas más o menos en equilibrio. Vamos a ver, ahí va a tener el gobierno un reto para que no se le desajusten las finanzas públicas. Y va a depender cada vez más del éxito del sector privado para que eso suceda, porque pues, el dinero no va a venir de Pemex. Segunda característica, independencia del Banco Central. Tercera característica, implementación de la integración comercial de América del Norte. Estas 3 cosas que son prioritarias para el presidente, las podemos las 3 calificar de neoliberales, ¿no? Pero si México termina el sexenio con esas 3 instituciones más o menos en orden, el sexenio sería económicamente relativamente exitoso, aunque el crecimiento fuera menor de lo que nos gustara, porque sienta las bases para una prosperidad futura importante. Y el otro aspecto, creo que es el reto más importante, es de carácter político, en el sentido de la consolidación de la democracia. El presidente López Obrador es la mejor persona para consolidar la democracia en México, porque su triunfo en 2018 le permite a los mexicanos que se sentían desposeídos, desamparados, no representados, ver que lo están, que su voto cuenta, pero para que eso permanezca y se consolide la democracia como un sistema de gobierno en México, necesitamos elecciones competidas en 2024 y elecciones donde se respeten sus resultados. Y el papel del presidente de la República en ese contexto puede ser tremendamente positivo si él se comporta como un hombre de Estado y no interviene en el proceso electoral y invita a los participantes en la elección a reconocer sus resultados, pero eso requiere, desde mi punto de vista, instituciones sólidas
electorales, en el ámbito de la organización de la elección y en el ámbito de la resolución de posibles conflictos electorales a través del tribunal. Y la pregunta entonces que todo el mundo nos podemos hacer es si el presidente va a tener el compromiso con la democracia. Ahora, si quiere realmente ser un presidente profundamente transformador del país, necesitamos que el presidente apueste a favor de la democracia independientemente del resultado de la elección de 2024. Que por cierto, con mayor probabilidad resultará favorable a su propio partido político, y la legitimidad del triunfo de Morena entonces depende precisamente del respeto de las instituciones democráticas. Quiero cerrar este panel con una pregunta, contrastando los dos diagnósticos encontrados de nuestros panelistas. Decía Javier Tello, 2024 sigue Morena. Y dice el maestro Luis de la Calle, depende. Mi pregunta es, ¿ese depende quiere decir que el poder de la clase media se está desdibujando, que el poder de crear riqueza se está desdibujando y va a dejar de contar, cumpliendo la advertencia del presidente cuando era candidato y dijo que él no iba a ser el payaso de las cachetadas, refiriéndose al empresariado como una minoría rapaz? Y con esto cerramos. Adelante, maestro Javier Tello. Yo también soy de la opinión que depende de muchas cosas quién gane en 2024. Hoy por hoy, la ventaja de Morena es clara, hoy por hoy. Pero obviamente hay escenarios, un desastre económico, pleitos dentro de Morena, los candidatos o posibles candidatos que no son designados, el candidato de Morena se enojan y se van, y tratan de competir por fuera. En fin, hay un escenario donde hay una unidad de la oposición, encuentran un maravilloso candidato, y desarrollan un atractivo proyecto. Mira, obviamente hay un escenario donde pierde Morena y gana la oposición. Yo creo que el reto democrático no es un reto que viene de fuera de la idea de democracia. Yo soy de los que cree que López Obrador es un demócrata. El tema es que es un cierto tipo de demócrata que reta nuestro modelo del régimen de la transición desde adentro. Y lo que quiere es darle más poder a la mayoría, quitándole restricciones a esa mayoría, dado que él es mayoría, y que no solamente para él es mayoría en un sentido empírico, sino que moralmente hablando representa a la mayoría correcta, y por eso quiere empoderar a esa mayoría, tanto porque es empírica y la tiene, como porque es, digamos, la moral. Habló Luis de los retos que hay para el reto político a nivel institucional, el rol del presidente. Yo agregaría un tercer reto, lo mencioné en mi primera intervención, que tiene que ver con la oposición. Vamos a suponer que el presidente se comporta, vamos a suponer que las instituciones se mantienen, y que se cumplen las otras tres variables que mencionaba Luis, de finanzas públicas básicamente en equilibrio, un banco central independiente y que el TEMEC ahí va, ¿no? Si no hay oposición, pues hombre, tendremos elecciones y serán democráticas, pero serán pobres como elecciones al no haber elección. Es decir, para tener elección, además de esas instituciones, además de muchas cosas ya mencionadas, se necesita una oposición o se necesitan oposiciones, y es lo que hoy por hoy no vemos por ningún lado en México. Y esto no es culpa o atribuible a López Obrador, ya se venía dando. El PAN y el PRI y el PRD, en ese sentido, se han hecho trizas solitos, independientemente de López Obrador. Esto se viene dando desde hace rato. En ese sentido,
tenemos ahí otro reto, o la oposición tiene ese reto de reconstruirse, de reinventarse, de repensar muchas cosas. Hay un reto de liderazgo, claramente, no se ven nuevos liderazgos. Hay un reto de proyecto, insisto, no se ven proyectos alternativos. Está de facto el proyecto de regresar a lo que teníamos antes, pero no creo que ese sea un proyecto particularmente atractivo, por lo menos a nivel electoral. Entonces no se ven liderazgos, no se ven proyectos, tampoco queda clara la estructura para competir. Se trata de una gran alianza, se trata nada más de una alianza de PRI y PAN, se trata tal vez de ir solo el PAN, porque el hueco que hay en términos electorales es un hueco para la centro-derecha, y ese hueco lo puede cubrir el PAN, y el PRD y el PRI solamente meten ruido en esa estrategia. En fin, no queda claro tampoco el vehículo. Entonces no hay liderazgo, no hay proyecto, no hay vehículo. Se ve complicada la cosa. Me queda claro que ellos están conscientes de ello, me queda claro que están trabajando en ello, y vemos un genuino esfuerzo. Vimos esta alianza ahora en las elecciones intermedias, vemos un intento de mantenerla en el proceso legislativo y probablemente de buscarla rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, pero están muy atrasados y en serios problemas, y ese es también parte del reto que yo veo. Pero recordemos que todos estos retos son retos internos, no hay una amenaza autoritaria externa, creo yo, ¿no? El fascismo, el nazismo, el comunismo soviético, esos eran amenazas externas a la democracia liberal representativa. El reto de López Obrador, del populismo de López Obrador, es un reto interno, ¿sí? Que bien puede tarde o temprano a llevarnos a problemas y a que se ponga en riesgo tal vez la democracia liberal representativa constitucional, ¿sí? Pero es un reto interno, que tiene que ver no con rechazo, como bien decía Luis, con rechazo a la democracia, pero sí con desencanto con una cierta democracia y el deseo de reconstruirla de alguna manera. Y el presidente tiene una oferta de cómo reconstruir esa democracia, que no gusta a otros. Pero hay que darle respuesta al presidente si no gusta su proyecto de democracia, ¿sí? Y creo que es donde también tenemos un reto, y insisto, ese reto es un reto sobre todo de la oposición, también de los medios, también de la sociedad civil organizada, sin duda. Gracias, maestro Javier Tello Díaz, por esta participación, y cerramos con la reflexión final del maestro Luis de la Calle. Adelante. Muchas gracias, Ivonne, por cierto, de moderarnos, y encantado de estar aquí contigo el día de hoy. Gracias. Yo pienso, bueno, lo dije hace rato, que se requiere una elección competida, ¿no? Y una elección competida implica pues que haya competencia y que haya buenos candidatos de la oposición. Entonces, 100% de acuerdo con Javier. Veremos qué sucede no solamente en 24, sino en las elecciones de gobernador en 22 y en 23. Pero México, yo estoy convencido, profundamente convencido, de que si nos alejamos de la democracia, vamos a crear un país más excluyente y menos incluyente, en el que no se van a representar los derechos de las mayorías. Y si el presidente de la República realmente es un convencido de la necesidad de que hay una participación, una dignidad de los mexicanos, debe apostar a favor de una mayor democracia y no una menor democracia, porque las lecciones de la historia son clarísimas. Cuando tienes regímenes menos democráticos, terminas siempre con resultados económicos más excluyentes y no menos incluyentes. Y menos incluyentes. Yo, además de la oposición, creo que también va a ser muy importante el papel del presidente López Obrador en los siguientes meses y 2 años, porque él va a ser el fiel de la balanza para la institucionalización o su ausencia de Morena. Los partidos políticos, desde mi punto de vista, son de interés público, y deberíamos exigirles a los partidos políticos tener procedimientos democráticos para la elección de sus ciudadanos. A mí me parece de una enorme pobreza institucional pensar que con encuestas
se pueden decidir quiénes son los mejores candidatos. Vamos a terminar eligiendo jugadores de fútbol, artistas e influencers de las redes sociales, si nos vamos por el método de las encuestas, y no vamos a fomentar la vida partidista interna. Creo que se requiere en México un cambio en las leyes electorales para que los partidos políticos queden obligados primero a tener sus procedimientos internos de selección de candidatos y después puedan hacer las coaliciones, porque en México se utilizan a las coaliciones para evitar que los partidos políticos se comporten como tales, y las coaliciones al final del día acaban siempre siendo decisiones cupulares. Creo que hay que hacer un enorme progreso y la oposición tiene una oportunidad de sentar las bases para un proceso de elección democrática de sus candidatos y ver si Morena hace algo similar o si Morena solamente va a decantarse en términos de los deseos del presidente de la República. Y el segundo aspecto, que fue, digamos, quizá uno de los principales argumentos durante mi intervención inicial, yo creo que los siguientes 3 años van a ser mucho más difíciles para el presidente que los primeros 3, porque va a tener menor espacio para el error en materia económica y va a tener mucha mayor presión para su actuar en el ámbito de la política, porque la única forma que se ha utilizado en México para que el presidente se mantenga poderoso en la segunda parte del sexenio es el dedazo, y el dedazo creo que sería perfectamente contraproducente con el establecimiento de una genuina transformación de la política en México. Pues pido por favor un aplauso para las ideas que nos han dejado estos dos grandes ponentes, abriendo la conversación y el diálogo en Encuentro Nacional de Coparmex. Y yo les agradezco la oportunidad de haberlo vivido. Buenas tardes.